Muy bienvenidos de nuevo a otro capítulo, a otro programa más del estudio sistemático y exegético del libro bíblico paulino de Efesios. Es un placer para nosotros poder estar de nuevo juntos abriendo la Biblia para entender ese gran regalo que el Espíritu Santo dirigió en la mente de Pablo para la formación de aquella iglesia, transcurrido algún tiempo desde su fundación. Pero antes queremos empezar orando juntos, dándole gracias a Dios por todos los regalos que recibimos de su parte. ¿Qué mejor que agradecer, no pedir, porque sabemos que está entre nosotros, agradecer que pueda trabajar el Espíritu en nuestra mente para entender el significado de los textos? Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Un nuevo programa, un nuevo reto de estar juntos, de poder compartir experiencias significativas. Gracias por todo que tú nos das y nos bendices. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Hay un comentario que nos han hecho que me gustaría compartir con vosotros, porque me parece necesario y recurrente. Hay alguna persona que con todo el cariño del mundo habla de estudio en profundidad. Me gustaría aclarar algo. El estudio no es en profundidad. El estudio es diferente al método que normalmente se utiliza. El estudio que hacemos se aproxima más a la idea del autor inspirado que el método tradicional de situar textos de diferentes contextos que no siempre nos van a ayudar a entender la dimensión. Por tanto, agradezco el comentario, pero me gustaría matizar esta idea. No es un estudio en profundidad, simplemente es el estudio más próximo al trabajo que realizó Pablo en aquella comunidad. Gracias, en todo caso, de todo corazón, por vuestro planteamiento. Nos adentramos, por lo tanto, en el capítulo 10 de la serie del libro. Caminar en el amor. Efesios capítulo 4, 25 hasta el 5, 5. Esta es una de las particularidades. Cuando se dividieron los libros en capítulos y en versículos, ya en la Edad Media, a veces no se respetaron la lógica del texto. Por lo tanto, aunque empecemos el capítulo 5, pertenece a esa sección que comenzará en el 4:25. Recordar el lugar que ocupa esta sección, no vamos a incidir mucho en ello, y vamos a ver que el texto tiene dos secciones, la que va del 4:25 al 32 y la que va del 5:1 hasta el 5:5. Cada uno hable verdad sobre su prójimo, andad en el amor como el ungido anduvo con nosotros. La primera parte, cada uno hable bien de su prójimo, está dividida en 5 secciones más pequeñas. Si miráis la simetría, esa simetría literaria que nos va a acompañar en todo el libro, tenemos un centro que es no entristezcáis al Espíritu Santo, enmarcado por 2 secciones que lleva por título Código Ético, es decir, cómo vivir diariamente la relación con Cristo en nuestra vida. Y luego tenemos la primera y la última, que enmarcarán todo el sentido de los textos. Entremos en la primera. No se ponga el sol sobre vuestro enfado. Por tanto, desechando la mentira, cada uno
hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Prójimo. Prójimo se puede traducir por cercano, próximo o compañero, que posiblemente sería una mejor declaración a este respecto. Por lo tanto, porque todos somos miembros los unos de los otros. Recordamos que ya anteriormente se definió a la comunidad de creyentes como un cuerpo orgánico. Si alguno está enfermo, afecta a la totalidad. Posiblemente el apóstol, conociendo su Biblia, la que tenía en ese momento, que era el Antiguo Testamento, cuando dice en Efesios cada uno hable verdad contra su prójimo, podría estar haciendo la función o recordando Zacarías 8:16, tomando esa idea y ese texto para apoyar la idea. Deciros la verdad los unos a los otros. Hay una similitud de ideas entre ambos. Decíamos ya en el capítulo 4, versículo 12, y todo orientado a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre maduro, a la plena madurez de Cristo. Esa sería un poquito la idea que nos va a acompañar. Airaos, pero no pequéis. Y aquí es donde aparece: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que la ira, que el enfado no se convierta en pecado. Qué difícil es controlar esta sensación. La palabra pecado tiene un significado especial y es errar en la dirección, errar en el blanco. Es decir, queriendo hacer una cosa, hacemos otra. ¿No os ha pasado nunca que habéis tenido que reconocer que la intención de vuestros hechos, de vuestros actos, no corresponden a cómo ha sido interpretado? Esa es la noción de pecado en este versículo en concreto. Dos grandes ideas: que la ira no se convierta en pecado y que tengamos en cuenta que ese pecado es el error en la dirección de lo que se quería hacer. Y no deis lugar al diablo. La palabra diablo, el malo, también tiene la definición de presentar cargos contra, generalmente con intenciones hostiles. Es decir, no deis lugar a que el diablo tenga argumentos para seguir tentando a esa iglesia. ¿Sabéis? La tentación se genera en el interior del ser humano. Es un tema conocido y desarrollado, por ejemplo, en uno de los libros finales de la Biblia, Santiago. Cuanto más riesgo corramos de hacer las cosas mal, más cerca estaremos de equivocarnos. No porque Dios lo mande, la prueba nunca viene de Dios. Satanás no podrá trabajar nunca en la vida de un ser humano ni una comunidad religiosa si no se le abre la puerta. Eso está vedado a Dios, eso está vedado por Dios hacia él. Airaos, pero no pequéis. El código ético. Seleccionar algunos detalles que eran propios de la convivencia en aquella comunidad que tienen que revisar. No eran perfectos, pero estaban en el camino de la perfección. Palabra perfección que también se puede traducir, y creo que es más correcto, como madurez espiritual. El que roba, no lo haga, sino que trabaje
haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Aquí habla, en cierto modo, de que la subsistencia no está basada en el pillaje o en el robo. La Biblia llega a decir en algún lugar: el que no trabaje, que no coma. Y es un principio que tal vez tiene muchísima más vigencia hoy que lo tenía entonces. Las sociedades modernas tienden a no premiar lo suficiente el trabajo. Pero en aquella época era la subsistencia más absoluta. Trabajar, ser artesanos, para que tengamos algo de compartir con los demás. Y ninguna palabra podrida, recordad que estamos en el código ético, ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que comunique gracia a los oyentes. ¿Cómo me gustan estos principios éticos? Pareciera que las iglesias, las comunidades religiosas no necesitan recordar principios eternos, adaptados en la verdad presente. La ética, y lo hemos dicho al principio, la ética es el proceder diario cuando caminamos con Jesús. Y el centro: no entristezcáis al Espíritu Santo. Esta es una expresión. Al Espíritu Santo como persona divina no se le puede entristecer. Pero el ser humano sí que rompe esa relación con Dios. Dios no se mueve por sentimientos. Dios se mueve por realidades. Y cuando no puede actuar sobre la vida de un ser humano, porque nosotros lo limitamos, eso es lo que se llama aquí entristecer. No es un sentimiento, es una relación rota. El pecado siempre tiene una doble dirección: horizontal, con los más próximos, y vertical, nuestra relación con Dios, y en este caso concretamente con el Espíritu Santo. Fuimos sellados para el día de la redención. Este es el verdadero sello en la Biblia, el sello del Espíritu Santo, que marcará la historia del pueblo de Dios. Y recordar, el pecado siempre es una ofensa hacia los demás que repercute en la relación con Dios. Y de nuevo volvemos al código ético. Sea quitada de vosotros toda amargura y enojo, ira, grito airado, hacer maledicencia, junto con la maldad. ¿Cuántas cosas tenía que corregir aquella comunidad religiosa? A veces, mis hermanos, conocer la teoría no significa poder aplicarla. Por tanto, una cosa como otra es un proceso. Veis, como decíamos en el esquema, que el código ético de aquí es paralelo al código ético que vimos anteriormente. Y finalmente, la propuesta que se nos hace es: sed bondadosos los unos con los otros, de buenas entrañas, de buenas actitudes que salen de dentro hacia afuera, colmado de favores los unos a los otros, como también Dios os perdonó en el Mesías. Mis hermanos, si en algún lugar tiene que actuar el perdón, es dentro de una comunidad religiosa, es dentro de cualquier comunidad, la familia, la relación padres e hijos, la relación entre hermanos en la fe.
ser bondadosos. Porque si Dios nos perdonó en el interior del Mesías, también tenemos que hacerlo nosotros en la realidad de nuestra vida. Y así llegamos al capítulo 5. Decíamos al principio que la sección se extiende hasta el 5.5. Va a tener 3 pequeñas partes. Y en el centro ahora vamos a tener el código ético, no como lo anterior, que hablaba del Espíritu Santo, el centro. Aquí va a hablar de un nuevo código ético. Sumar a lo anterior una vida de excelencia. Y si os dais cuenta, todo lo que está tratando el apóstol Pablo tiene que ver con la convivencia. No somos extraterrestres, somos humanos. Y el diseño divino tiene que ver con saber manejar la creación de Dios, que el pecado borró del corazón humano. Por eso el apóstol comienza diciendo: sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué significa esta idea? ¿Cómo nosotros podemos imitar a Dios? Si es el Todopoderoso, si Él es el Creador omnipotente, amando a los demás. Ese es el principio ético. Y aunque las cosas no funcionen bien, la relación de amor, no un amor idílico, sino un amor inteligente, no rompiendo las relaciones, como hemos visto en la sección anterior, procurando que si alguien tiene necesidad de algo, que el trabajo con nuestras manos le pueda ayudar durante un tiempo, hasta que pueda ejercer con sus propias manos el trabajo de su subsistencia. Y andar en el amor como el Mesías también nos amó. Y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios, con olor fragante. Andar en el amor como el Mesías significa darnos, lógicamente no en la dimensión que Jesús la pudo dar, pero preocuparnos, tender la mano al que lo está pasando mal, tender la mano al que necesita ser sostenido, para que sea pasajero, para que no se perpetúe en la realidad del día a día. ¿Qué traemos nosotros del código ético? El apóstol Pablo dirá: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre. ¿Qué significa esto? Que no forme parte del vocabulario diario del creyente. Para la mentalidad hebrea, nombrar algo, nombrar a alguien, es identificarnos con su naturaleza. Tampoco conductas obscenas, ni el necio hablar, ni cacharrerías, que no convienen, sino más bien a la acción de gracias por nosotros. Y finalmente, llegamos al último de los apartados del tema de hoy, los que rompen el código ético. Porque esto lo sabéis con certeza, dice el apóstol, que ninguno de los que comete esos actos anteriores, fornicación, avaricia, idolatría, tiene herencia en el reino del Mesías y en el reino de Dios. ¿A qué se refiere? No se refiere a hechos puntuales. Se refiere a pecados que no son confesados, a pecados que no son el error al blanco que hablábamos anteriormente.
mientras que estamos aquí, en este mundo, seguiremos cometiendo errores, pero tienen que ser equivocaciones, no poder ser diseñadas. Nos espera una herencia tanto a judíos como a gentiles, y es el reino de la deidad que ha sido preparado para cada uno de nosotros. Recuerda, estamos a tu disposición y gracias por los comentarios que recibimos. Y una promesa. Capítulo 11, tema 11. 5, 6, 20. Caminar como hijos de la luz. Porque hemos salido de las tinieblas a la luz. Y ese será nuestro compromiso para el próximo capítulo que pronto tendréis a vuestra disposición. Rogamos al Señor para que nos ayude a poder comprender esa dimensión en nuestra vida. Nos encontramos en el próximo programa. No te lo pierdas. Seguiremos caminando y haciendo de nuestra vida un proyecto de Dios para la eternidad. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta el próximo programa.